Bien, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Escobar Ingenieros. Les habla el ingeniero Gilmar Mamani Escobar. En esta oportunidad vamos a tocar un tema bien interesante, práctico, el cual es el diseño hidráulico de bombas de ariete, ¿no? En ese entender, primeramente, vamos a ver qué es básicamente una bomba de ariete, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un esquema gráfico en donde podemos apreciar lo siguiente. Podemos nosotros apreciar primeramente que en una disposición, en este caso de una bomba de ariete, tenemos esta forma, ¿no? En donde podemos apreciar que tenemos en la parte superior un depósito de alimentación, el cual justamente es el que suministra el caudal necesario a una tubería de alimentación. Posteriormente, esta tubería de alimentación es la que inyecta dicho caudal a la bomba de ariete, específicamente la bomba de ariete. Bueno, el principio de funcionamiento primeramente es bastante simple, sencillo. Entendemos que por esta línea de alimentación o tubería de alimentación se nos suministra un caudal dado X, el cual inmediatamente llega aquí y se encuentra con una válvula, en este caso antirretorno tipo Che, ¿no? La cual inmediatamente una vez que ha llegado se cierra, no teniendo en este caso el líquido por donde salir, regresa y encuentra aquí, ¿no? Este vacío. Entonces también esta es otra válvula y entra hasta la cámara, en este caso la cámara de aire, ya no pudiendo retornar porque también esta es otra válvula check. Entonces generándose así un ciclo repetitivo de este fenómeno, el cual lo único que hace es incrementar acá una presión en esta válvula, y en esta válvula hasta cierto nivel se tiene agua y obviamente por encima de ese nivel se tiene lo que viene a ser el aire. Dicho aire, por este efecto mismo del ariete, es presurizado, ¿no? Se tiende a comprimir, ojo, se tiende a comprimir. Entonces, y dicha presión generado justamente por este efecto hace que el agua que se encuentren aquí salga expulsadas, ¿no? Para una mayor altura. Bien, entonces tenemos, como estamos viendo, un depósito de alimentación, una tubería de alimentación aquí. Tenemos propiamente la bomba de ariete. Tenemos la altura de trabajo. Ojo, esta altura de trabajo es referencial a lo que viene a ser la bomba de ariete. Y tenemos la altura de elevación. Asimismo, tenemos la salida, que es una tubería de elevación. Y tenemos el depósito de elevación, o donde queremos, en este caso, derivar dicho caudal. ¿Con qué expresión matemática es que determinamos, colegas, el caudal que va a salir por esta tubería de elevación? Bueno, es una expresión bastante simple, el cual está determinado, aquí podemos observarlo, el cual está determinado, nos dice que el caudal elevado, ojo, el caudal elevado, viene a ser igual al rendimiento, que dicho sea de paso, este rendimiento sale de esta tabla, que no es otra cosa que la relación que existe entre la altura de elevación respecto de la altura de trabajo, ¿no? Entonces tenemos diferentes rendimientos. Entonces tenemos el rendimiento multiplicado por el caudal de trabajo, que justamente es el caudal que va a ingresar a este tramo, por la altura de trabajo. Tenemos aquí la altura de trabajo y tenemos la altura de elevación aquí, ¿no? Altura de elevación, altura de trabajo. Realizando esta operación podemos nosotros determinar de manera un tanto teórico y aproximado lo que viene a ser el caudal elevado, ¿no? Asimismo, también hay que recordar que no solamente esto viene a ser el caudal elevado, pero también nosotros debemos realizar los cálculos hidráulicos para determinar lo referente a lo que viene a ser primeramente el caudal de ingreso, ojo, y similarmente lo que viene a ser la pérdida de carga de recorrido una vez que sale de la bomba, ¿no? Entonces, continuamos. Tenemos lo siguiente, aquí tenemos un esquema en donde podemos apreciar lo referente a los tipos de ariete por su disposición, la clasificación, ¿no? Podemos apreciar básicamente
lo que viene a ser los tipos de ariete. En este caso, por la disposición tenemos en serie y en paralelo. En serie, acá podemos apreciar, bueno, se realiza el fenómeno, se bombea y luego nuevamente se repite dicho proceso, ¿no? En fin, ojo que aquí se me está olvidando quizás un tanto explicar, hay un cierto caudal de exceso o desperdicio, ¿no? Ojo que siempre esto se da en las válvulas de ariete. Entonces ese caudal de exceso o desperdicio sale por este sector. Bien. Entonces tenemos, como estamos reiterando, lo referente a lo que viene a ser la clasificación por su disposición. Tenemos en serie y en paralelo. Aquí en la parte superior podemos apreciar la disposición de las bombas de ariete en serie y en la parte inferior la disposición de las bombas de ariete en paralelo, ¿no? En donde tenemos prácticamente dos disposiciones con sus respectivos manómetros y con sus respectivas cámaras de aire, ¿no? Entonces, pero son dos en paralelo. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, la diferencia principal viene a ser, primeramente, que para hacer una disposición en serie, ojo, en serie, nosotros debemos de contar con un caudal, en este caso de trabajo, bastante adecuado, ¿no? Ya que nosotros cuando vamos a hacer el primer tramo, observemos aquí, hagamos el primer tramo, siempre vamos a tener un caudal desperdiciado y aparte, una vez si repetimos ese proceso, también vamos a tener otro caudal desperdiciado. Ahora, ¿en qué si usamos, o perdón, si hacemos una distribución en serie de ariete, ojo, lo único que vamos a quizás tener es que vamos a generar mayor pérdida de caudal y, como lo reitero, el caudal que vamos a elevar quizás no va a ser el adecuado, ¿no? Ahora, si nosotros queremos elevar un caudal un tanto considerable o incrementar el caudal, lo que sí es sugerible y recomendable es realizar una disposición en paralelo, tal como se muestra en la imagen, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, como reitero, vamos a tener dos válvulas, en este caso, dos válvulas de aire, dos cámaras de aire, los cuales van a trabajar o van a impulsar simultáneamente, ¿no? Entonces, en uno solo. Asimismo, esto también se puede ver quizás en lo que viene a ser en otro tipo de disposición, como serían los multi-impulsores, que lo vamos a ver más adelante en un video, ¿no? Bueno, asimismo tengo aquí unos cuantos modelos. Esto en las últimas décadas se han sacado nuevos modelos y el cual justamente estamos presentando aquí en imagen, donde podemos apreciar, ¿no? En la mano izquierda tenemos un modelo. Ojo, este modelo, vale decir o recalcar, es tecnología peruana. Son de unos colegas, en este caso son ingenieros mecánicos, los cuales son su prototipo y sus modelos, ¿no? Podemos apreciar en donde aquí tenemos ya que los impulsores vienen a ser con 4 impulsores, ¿no? Y no solo eso, tenemos aquí lo que vienen a ser los pistones en sí, ¿no? Acá ya se ha trabajado con pistones. Entonces, ¿qué se consigue al incrementar mayor número de impulsores? Claro, como su propio nombre lo dice, es impulsores. Se consigue generar mayor presión en la cámara de aire y por ende incrementar el rendimiento de dicha válvula de ariete, ¿no? Asimismo, aquí a la mano derecha tenemos una válvula también de ariete, pero el cual es un prototipo, en este caso brasileño, ¿no? Y bastante también interesante, también es con pistones, ¿no? Aparte, trabaja utilizando justamente la misma energía del agua, la caída del mismo, para luego generar la impulsión. Vamos a ver videos al respecto mucho más adelante, pero reitero, antes de hacer esto, vamos a hacer un ejemplo aplicativo, cómo es que se realiza, colegas, el diseño hidráulico de este tipo de bombas de ariete. Bueno, aquí tenemos un enunciado, el cual vamos a dar lectura, ojo, y nos menciona lo siguiente, nos dice: se requiere subir agua a una altura de elevación de 25 metros con un recorrido de tubería de 35 metros, ojo, desde un arroyo cuyo caudal es de 50 litros por minuto.
se sabe que la altura de trabajo para el ariete hidráulico es de 2 metros con una longitud de 5 metros. Nos piden determinar el caudal de elevación como primera pregunta. Seguidamente nos dicen determinar el diámetro adecuado para la tubería de alimentación y de elevación. También nos solicitan determinar la pérdida de carga en la tubería de alimentación. Bien, antes que nada vamos a ayudarnos de lo que viene a ser para realizar la solución de un cuadro. En este caso es de diámetros de tubería. En este caso son tuberías de unión rígida. Es la clase 399, 163 de las tuberías, en este caso de unión rígida. Bueno, aquí tenemos una cierta ayuda para empezar dicho propósito de solución. Entonces vamos a hacer la apertura de nuestro paquete, justamente del pack de Escobar Ingenieros, en donde se ha incrementado o se ha habilitado dicha opción para realizar el diseño hidráulico de bombas de ariete. Nos vamos a la pestaña de hidráulica. En dicha pestaña nosotros podemos desplazarnos a la parte inferior, en donde vamos a encontrar lo referente a diseño de bombas de ariete hidráulico, ¿no? Asimismo, también podemos ingresar mediante los iconos que tenemos aquí, en donde tenemos aquí el diseño de la bomba de ariete. Bien, vamos a hacerlo por la pestaña donde tenemos el diseño de bombas de ariete hidráulico. Hacemos un clic y esperamos la apertura del formulario. Aquí ya podemos apreciar que tenemos dicha presentación, en este caso en donde, como habíamos reiterado, tenemos la tubería de alimentación, en este caso propiamente la válvula de ariete, la tubería de elevación y el depósito de elevación. La expresión matemática para determinar el caudal elevado, ya habíamos mencionado, no es otra cosa que el producto del rendimiento por el caudal de trabajo por la altura de trabajo entre la altura de elevación, ¿no? Bien, entonces vamos a ver nuestro enunciado de nuestro problema y vamos a proceder a insertar dichos datos. Perfecto. Entonces tenemos aquí, ¿no? Podemos apreciar lo siguiente. Vayamos a ver. Nos dice: se requiere subir agua a una altura de elevación, ojo, altura de elevación de 25 metros. Ya nos tenemos el primer dato, altura de elevación, nos dice 25 metros. Perfecto. Seguidamente nos dice con un recorrido de tubería de 35 metros. Ojo, nos da la longitud de la tubería. Ojo, viene a ser todo esto, ¿no? Entonces, longitud 35 metros. Perfecto. ¿Qué más nos suministra datos? Desde un arroyo cuyo caudal es de 50 litros por minuto, se sabe que la altura de trabajo para el ariete hidráulico es de 2 metros. Ojo, aquí ya tenemos la altura de trabajo. Nos dice que esta altura de trabajo es 2 metros. Perfecto. Con una longitud de 5 metros. Ojo, viene a ser la longitud de la tubería, en este caso de alimentación. Nos dice de 5 metros. Entonces aquí donde es longitud suministramos 5 metros. Perfecto. Nos piden determinar el caudal de elevación, determinar el diámetro adecuado de la tubería de alimentación y determinar la pérdida de carga en la tubería de alimentación. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a realizar primeramente el tanteo del diámetro, en este caso de alimentación. Sabemos que tenemos una oferta, en este caso, de 50 litros por minuto. Bueno, eso vamos a revisarlo. Nos dice 50 litros por minuto, que si nosotros realizamos la conversión prácticamente es como si fuese casi 1 litro por segundo, ¿no? Pero sin embargo, para este ejemplo vamos a considerar que fuese 50 litros por segundo. Bien, vamos a realizar esa pequeña modificación y vamos a ir tanteando primeramente con el diámetro, ¿no? Vamos a empezar, acá nos ayudamos de esta tabla. Fíjense, una vez que tenemos esta tabla, vayamos a suministrar dichos valores. Primeramente tenemos que trabajar siempre, ojo, con el diámetro interno. Vamos a considerar que la tubería de alimentación, ojo, aquí también antes de continuar, recalcar que siempre, por lo general, la tubería de alimentación tiene un diámetro mayor a lo que viene a ser la tubería de elevación. Ojo, entonces, en tal sentido vamos a considerar nosotros que nuestra tubería de alimentación viene a ser de 1 pulgada. Ojo, de 1 pulgada.
Si nos fijamos, el diámetro, aquí tenemos 1 pulgada, y nos fijamos que el diámetro interno en milímetros viene a ser de 29.4 milímetros. Perfecto, suministramos dicho valor. Tenemos 29.4 milímetros de diámetro. Asimismo, aquí en la parte inferior, recordemos, tenemos que suministrar lo que es el coeficiente de rugosidad, ya que la determinación del caudal y las pérdidas de carga se realiza mediante la expresión de Hazen-Williams. Bien, entonces sabemos que del PVC es 150 su coeficiente de rugosidad y vamos a suministrar dicho valor. Asimismo, la tubería de salida también vamos a considerarle 150. El diámetro, ojo, como habíamos dicho siempre, que la tubería de alimentación por lo general es mucho mayor en diámetro que la tubería de elevación. Entonces estamos considerando la tubería de alimentación de 1 pulgada, ojo. Podríamos nosotros considerar a la tubería, ojo, de elevación, quizás una tubería de 3/4, ¿no? Entonces diámetro interno 22.9. Vamos a tantear. 22.9. Perfecto. Realizado esto, lo único que nos queda a nosotros es dar clic en el botón que dice calcular, ¿no? Entonces vamos a dar un clic en calcular y tenemos los siguientes resultados. Podemos apreciar lo siguiente, estimados colegas. Podemos ver que el caudal, fíjense, ojo, que el caudal, miren, tan solamente con esta altura de 2 metros, ojo, con la altura de 2 metros, teniéndose una longitud de 5 metros y un diámetro de 1 pulgada con un coeficiente de fricción de 150, nosotros tenemos un caudal de alimentación, ojo, de 2.50 litros por segundo, que traducido en litros por minuto no es otra cosa que 150.40 litros por minuto. Ingeniero, ¿y de dónde sale dicho caudal? Bueno, este caudal no es otra cosa que la aplicación de la fórmula de la expresión de Hazen-Williams, ¿no? Entonces, simplemente, si nosotros podríamos tranquilamente buscar aquí, si ustedes desean, acá, caudal, por ejemplo, acá, miren aquí, Hazen-Williams, y bueno, vamos a buscar en imágenes, ahí tienen ustedes todas las expresiones matemáticas, ¿no? Fíjense, acá tenemos el caudal. Con esta expresión podemos determinar el caudal. Miren aquí, la expresión es en metros cúbicos, el diámetro en metros, y tenemos lo que viene a ser la pendiente y la rugosidad. La pendiente también, ojo, la pendiente también sabemos muy bien cómo determinarla, ¿no? La pendiente no es otra cosa, ojo, que lo que viene a ser esta longitud acá que tenemos entre la altura. Entonces ya tenemos eso, la pendiente, ¿no? Bien, entonces regresamos a nuestro problema y tenemos lo siguiente. Vemos que nuestro caudal, ojo, caudal en litros por minuto viene a ser de 150.40. Sin embargo, el problema nos menciona que es en litros, 50 litros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor el diámetro es mucho menor. No necesariamente el diámetro tiene que ser de 1 pulgada. Quizás el diámetro de la tubería de elevación puede ser 3/4. Vamos a modificar y voy a modificar este diámetro interno con 22.9. 22.9. Y el diámetro de la tubería de elevación lo voy a considerar de media pulgada, que en milímetros sería 17.4 acá, 17.4, y nuevamente vamos a dar en la opción de calcular aquí y podemos apreciar. Bien, ahora ya tenemos un tanto más consistente la formulación del problema y podemos apreciar lo siguiente. Podemos ver que el caudal de trabajo que va a ingresar es de 1.299 litros por segundo. Esto traducido en litros por minuto no es otra cosa que 77.96 litros por minuto. Bien, entonces vamos a quedarnos con este diámetro. En este caso esto es de 3/4 y tubería de media pulgada de elevación. Entonces, asimismo, podemos apreciar que ya tenemos un caudal de alimentación, ojo, de 77.96 litros por minuto de alimentación.
con una velocidad de 3.155 metros por segundo. Entonces, teniendo ya este caudal, ojo, este es el caudal de alimentación, nosotros tranquilamente podríamos determinar lo que viene a ser el caudal de elevación. Como habíamos visto, el caudal elevado no es otra cosa que el rendimiento, ojo, y aquí tenemos el valor del rendimiento. El rendimiento nos dice que es de 0.169. ¿De dónde es que sale este valor? Como habíamos visto, no es otra cosa, como les había explicado, que el rendimiento no es otra cosa que la altura de elevación entre la altura de trabajo. Si nosotros hacemos esta división o este cociente, podemos apreciar lo siguiente. Por ejemplo, 25 entre 2 tenemos 12.5, ¿no? Entonces vemos que está en este rango de 12, pero para 12 0.23, fíjense, 0.23, y sin embargo nosotros tenemos un rendimiento de 0.169, ¿no? Un rendimiento bastante, en este caso, bajo, ¿no? Entonces lo recomendable, ojo colegas, es que este rendimiento fluctúe de preferencia entre valores de 4, 6 a 8, ¿no? Esto viene a ser lo recomendable en rendimientos, ya que por ejemplo aquí tenemos un rendimiento bastante bajo, ¿no? Pero de todas maneras vamos a ver si es que se logra impulsar, ¿no? Vamos a ver si logra impulsar. Aquí tenemos el caudal, miren, tenemos de 77.96 litros por minuto, o lo que viene a ser de 1.292 litros por segundo. Vemos que se tiene una pérdida, este caudal que tenemos aquí es el caudal perdido de 1.28 litros por segundo. Y tan solo el caudal que está impulsando, que está subiendo a la parte superior, viene a ser de 0.018 litros por segundo. Prácticamente es un caudal bastante pequeño, ¿no? En litros por minuto tenemos de 1.05. La pérdida de carga podemos apreciar que es de 0.02. Esta pérdida de carga, como reitero, también es determinada por la expresión de Hazen-Williams. Entonces ustedes también pueden realizarlo, dicha verificación. Igual, ¿no? Pueden hacer dicha verificación. Entonces podemos nosotros, fíjense, modificar quizás acá. Por ejemplo, si quisiéramos tener un buen caudal, en este caso de elevación, podríamos modificar la altura de trabajo. Si nosotros tenemos una altura de elevación de 25 metros, podríamos nosotros quizás considerar una altura de trabajo, bueno, se me ocurre de 5 metros. Obviamente la longitud, si tenemos que la altura de trabajo es de 5 metros, la longitud ya no podría ser 5 metros, ¿no? Tendría que ser mayor a 5 metros. En todo el sentido, podríamos considerar que la longitud, bueno, se me ocurre que sea de 10 metros. Y todo lo demás vamos a dejarlo por defecto. Y nuevamente damos un clic en calcular. Nuevamente realizamos el cálculo y podemos apreciar lo siguiente. Que tenemos ahora un caudal de 90.68 litros por minuto. Ojo, tenemos 90.6 litros por minuto. Y el caudal que estamos elevando viene a ser de 0.216 litros por segundo, o lo que es lo mismo 12.95 litros por minuto. Ahora sí podemos apreciar que existe una mayor pérdida de carga. En este caso tenemos una pérdida de 2.0 metros, ¿no? Ojo que es una pérdida de 2.099 metros. El rendimiento, si nosotros nos fijamos, viene a ser de 0.714. Y claro está que este valor no es otra cosa, como les había dicho, de 25 entre 5, que sería 5. Entonces tenemos acá este valor, ¿no? Entre 0.76 y 0.67, interpolando, ya el programa determina dicho rendimiento. Bien, colegas, de esta manera nosotros tranquilamente podemos seguir evaluando y poder determinar dichos diámetros óptimos, así como también, como reitero, podríamos estar determinando el diámetro óptimo también de la tubería de elevación. Habíamos visto que tan solamente considerando un diámetro de 3/4 y un diámetro de media aquí, tranquilamente, fíjense, tenemos una pérdida de 2 metros. Esta pérdida es bastante considerable, ¿no? Lo recomendable quizás sería
considerar que este diámetro también sea de 3/4 para evitar, sabemos muy bien que a mayor diámetro menor pérdida, pero también tenemos menor velocidad. Bien, vamos a considerar lo que sea el mismo diámetro de salida, en este caso de 22.9, y nuevamente vamos a dar un clic en calcular. Fíjense, tan solamente modificando el diámetro de la tubería de elevación podemos apreciar una disminución considerable en lo que viene a ser la pérdida de carga por el recorrido de la tubería, ¿no? Entonces ya fíjense, ya tenemos esta pérdida de carga despreciable, y ahora sí podemos considerar, miren, el caudal que se está elevando, 0.216, o lo que es lo mismo de 12.95 litros por minuto. Quizás esto podríamos ir optimizando de mayor manera si es que nosotros consideramos, por ejemplo, si nosotros consideramos a la tubería, bueno, esta tubería vamos a considerarla de 2 pulgadas, la tubería de entrada, y en diámetro interno sería 54.2, aquí voy a considerarlo 54.2, asimismo, y la de salida de 1 pulgada vamos a dejarlo con 29.4. Entonces esto modificamos 29.4. Perfecto. Tan solamente realizando este cambio vamos a ver cómo es que influye, ¿no? Nuevamente le damos clic en calcular y podemos apreciar lo siguiente. Ahora sí, ¿no? Podemos apreciar que el caudal viene a ser de 14.568 litros por segundo, y en lo que es en litros por minuto, 874 litros por minuto. Fíjense aquí algo muy importante, que tenemos mayor pérdida de carga. Fíjense, mayor pérdida, tenemos 10.842, ¿no? En sí, lo único que nosotros vamos a lograr elevar sería de estos 35 menos estos 10.84, estaría 20 metros. ¿Vamos a lograr llegar al depósito? La respuesta sería que no vamos a lograr llegar a dicho depósito. Entonces, podríamos nosotros tranquilamente, ojo, quizás incrementar, como reitero, incrementar lo que viene a ser el diámetro. Pero si incrementamos, reitero, el diámetro, ojo, también vamos a tener menor caudal de elevación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo con 29.4 es de 1 pulgada. Entonces, fíjense, si yo le pongo que sea un diámetro también, a ver, de 3/4. Bueno, vamos a reducirlo con 22.9. Fíjense, 22.9. ¿Qué es lo que sucede? Y nuevamente le doy en calcular. Miren, colegas, si reducimos el diámetro, la pérdida de carga ya es considerable, 36. Entonces, nunca por nunca con este diámetro vamos nosotros lograr subir a este recinto que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, lo recomendable sería, como reitero, quizás considerar de 1 pulgada y media, digamos, que sería, o 1 pulgada, 1/4 sería 38. Entonces modificamos en milímetros 38 y nuevamente le doy en calcular. Fíjense, tan solamente incrementado con media pulgada más, o sea 1 pulgada y media, la pérdida de carga viene a ser de 3 metros. Fíjense, la pérdida de carga viene a ser de 3 metros. Entonces 3 metros todavía es algo considerable. Podríamos optimizar quizás con otro diámetro, con 1 pulgada. A ver, 1 pulgada y media. Hemos puesto 1 pulgada 1/4, 38 milímetros. Y con 1 pulgada y media sería 43.4. Modificamos esto, 43.4. Y nuevamente le damos un clic en calcular. Y fíjense, la pérdida de carga ya es 1.627. Bien, de esta forma podemos nosotros ir optimizando tanto nuestra línea de tubería de alimentación así como nuestra tubería de elevación, ¿no? Siempre teniendo dichos criterios al respecto. Bien, entonces esta sería la forma de realizar, como reitero, el diseño hidráulico. Entonces, asimismo, aprovechando, vamos a mostrar acá lo que les estaba mencionando, el funcionamiento de estas bombas. En este caso es un prototipo, una tecnología brasileña. Aquí tenemos en imagen, fíjense, ¿no? Ustedes pueden apreciar el caudal que entra.
Y miren ahí, con los pistones, fíjense, que generan también el mismo fenómeno del ariete, ¿no? Aquí logran impulsar y es la tubería ya, en este caso, de elevación. Fíjense, la tubería de elevación. Entonces es bastante interesante, la verdad, este tipo de tecnologías, de energías limpias. Asimismo, a ver, vamos a ver otro video más, ¿no? Quizás eh, del golpe de ariete. A ver, vamos a ver, acá creo que había... Bueno, vamos a ver la bomba de ariete. A ver aquí. Bien, como les decía, vamos a ver, esto es aquí en Perú, que han instalado una pequeña bomba de ariete hidráulico. Están haciendo todas las labores, ahí pueden ver en la imagen de la instalación, ¿no? Vamos a ir directamente a la operación de dicha bomba. Aquí, ¿no? Miren, colegas, justamente acá, ¿no? El caudal que se logra, que se pierde, es el impulsor. Aquí tenemos la cámara de aire y es, ¿no? Acá, la tubería de salida. Está cerrada, ¿no? Ahorita está prácticamente ganando presión, ¿no? Acá ya está la tubería de salida. Esto es con un impulsor, ¿no? Acá un solo impulsor. Se tiene otros que son con 2, 3 impulsores, ¿no? Bien, colegas, sin otro particular, esperando que este pequeño tutor haya sido de vuestro agrado, se despide de ustedes el ingeniero Gilmar Mamaña Escobar. Hasta un próximo video tutorial. Muchísimas gracias por vuestra atención.